¿Así o va por acá? Voy a abrir un nuevo caso para no tener los dos ciclos. Si puedo tener los dos ciclos ahí, no hay problema, pero vamos a hacer un archivo individual. ASR Steam, componentes, pues es agüita nada más. Lo que ya saben ustedes, ¿no? Si es agua, y al hacer agua vamos a usar ASR Steam. Voy a abrir las diapositivas para la información. Vean, nos dicen que consideremos el ciclo térmico del ciclo Rankine, es decir, nuestro propio ciclo Rankine. Pero ustedes ya conocieron el ciclo Rankine al día de ayer. Ahora, hay unas pequeñas cuestiones que debemos de considerar a la hora de vamos a hacer un ciclo regenerativo. Déjenme abrir las diapositivas donde se muestra el diagrama que se usa del ciclo regenerativo. Miren, estos son los anales de la turbina que están construyendo. Ahí, sí, okay. Vamos a hacer nosotros este ciclo regenerativo, lo cual, si se dan cuenta, hay una turbina. En realidad lo que ocurre no es una turbina que tenga, bueno, el programa dice que tiene una salida alterna y que se utiliza para hacer el recalentamiento. Lo que va a ocurrir es que tendremos dos turbinas en serie, por lo que aquí donde se ve que tenemos la salida alterna, en realidad es una desviación del flujo, una división que va de sección 1 y sección 2, pero en realidad van a ser dos turbinas individuales. Este regenerador, que es el que nos precalentará el agua para que entre a la caldera, es un intercambiador de calor. Y tendremos que hacer arreglos correspondientes para poder realizar este ciclo. Se puede realizar con más secciones de turbina, más recalentadores, para integrar más energía, sí, se puede hacer. Tenemos un ejemplo de una turbina de 5 secciones, pero no vamos a realizar ese ejercicio. Vamos a realizar ese video, ¿okay? Para que vean cómo cambia el ciclo. Para ello, pues vamos a tener nuestra turbina. Va a ser la corriente 1, la corriente 2 y el trabajo de flecha de turbina 1, porque vamos a tener dos turbinas. Pueden nombrar como ustedes gusten a las corrientes. Tomaremos los mismos datos que del otro problema: 400 Celsius, 80 bares, que son los 8000 kilopascales, los 1000 kilogramos. Muy rápido porque este ya es repetitivo con lo de ayer. Son las condiciones que tiene la corriente del ciclo Rankine. ¿Okay? Ahora, aquí es donde viene lo bueno. El ciclo, el problema, nos dice que son como el ejemplo 6. Es decir, en la primera sección de la turbina, en esta parte, que no se ve ahí por el, ¿qué se llama? El pizarrón. En la parte de la entrada de la sección 1 de turbina, son los datos ya que tenemos especificados: 400 Celsius, 8000 kilopascales, 100 moles y pura agua. Debe de salir de la segunda sección con las especificaciones de 15
Es decir, los 15 kilopascales son la salida de la sección 2 de la turbina. Pero no sabemos cuánto sale de la sección 1 a la sección 2, que es lo mismo que va hacia el recalentador o regenerador. Pero por eso nos dan la información de la temperatura máxima o la temperatura deseada que debemos tener en la salida para el agua de la caldera. Hay que leer con mucho cuidado, y esto es un análisis termodinámico. Se instala un calentador a la salida del agua para subir la temperatura de entrada de la caldera a 420, es decir, esta temperatura es la salida del recalentador, del regenerador, del intercambiador de calor que estamos utilizando para hacer integraciones. Si la temperatura del vapor de la salida alterna en la turbina está a 5 Celsius por arriba de dicha temperatura, vamos entonces a utilizar esto. La información que nos están dando aquí se conoce como delta T mínima. ¿Qué es la delta T mínima? ¿Ya alguna vez ustedes han escuchado el concepto de delta T mínima? ¿Qué significa la delta T mínima? Estos 5 Celsius son la delta T mínima y representan la diferencia mínima de temperaturas que debe de existir entre las corrientes que voy a intercambiar energía. Es decir, hay que recordar, para integración de energía debemos de recordar para qué nos sirve esta delta T mínima. Una corriente caliente no nos va a poder calentar a su misma temperatura y mucho menos a una temperatura más alta. Eso es termodinámicamente imposible. Y una corriente fría no nos va a poder enfriar a su misma temperatura ni a una temperatura menor. Para eso entonces se da el concepto de delta T mínima, ya que mientras más pequeña sea, es decir, más mínima se haga, ¿qué ocurre? La transferencia de calor se puede decir que es más idónea, y entre más la acercamos es como un límite de una ecuación diferencial, que mientras más tiende a cero, ¿qué pasa con nuestro intercambiador de calor? Ocurre el mismo fenómeno que con la columna de destilación, con sus platos, cuando estamos buscando pureza, una alta pureza. Entonces, si reducimos más o tiende a cero nuestra delta T mínima, significa que nuestro intercambiador de calor, para que pueda realizar esa operación, debe de tener un área infinita de intercambio de calor. Entonces, mientras más pequeña sea esta delta T mínima, nuestro intercambiador será pues algo más imposible. Pero tampoco podemos dejar una delta T mínima muy amplia, porque si dejamos amplia, nos interesa la 20 grados Celsius. Entonces quizás no estemos aprovechando la energía necesaria para poder integrarla. Entonces hay que, como dice por ahí, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. ¿Okay? Entonces, por eso se da el concepto de delta T mínima. ¿Qué significa? Que si yo debo de sacar mi corriente fría a 220 Celsius, significa que mínimo mi corriente caliente debe de estar 5 Celsius más arriba. Es decir, mi temperatura de la salida alterna de la turbina debe de ser de 225 mínimo. No puedo tenerlo a 224, 223, porque ya estoy violando esta delta T mínima. Puedo tenerlo un poco más altos, pero como esa salida alterna de la turbina, o la primera sección de la turbina, las turbinas, ¿qué manejan? ¿Qué les dijimos? ¿Qué variable termodinámica dijimos ayer que manejan las turbinas? Presión. Entonces, no nos vamos a basar, sí vamos a basarnos en la temperatura, pero el grado de libertad que nos debe dar la pauta, porque vamos a sacarlo de una turbina, es la presión. Entonces, ¿qué significa? Que la presión del vapor
debe de ser lo suficientemente alta para que se requieran los 5 Celsius por arriba del requerimiento de temperatura. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando manejamos tablas en termodinámicas, ¿qué hacemos? Redondeamos a la isobara superior inmediata. Pero en este caso es el simulador, y el simulador nos determina de forma automática ese grado de libertad. Por lo que significa entonces que vamos a expandir a una presión lo suficientemente alta para que la temperatura sea los requerimientos de la delta T mínima. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Sí o no? A ver, ¿qué significa lo que Bueno, si no mal entendí, dice que la T mínima es como una referencia, es como un intermedio, ¿no? De las dos. Sí. Ajá, ¿qué más? Eso es nuestro factor para poder simular ahorita. Sí. Eso es lo que entendí. Ok, fue lo que entendí. Pero de lo que dije en lo último, lo que acabo de decir. A ver, Torres Camargo, ¿qué fue lo que entendió de lo palabrería que dije? Lo último que dije. Lo último fue ¿Cómo lo interpretas? que cuando está como un intermedio siempre se sube a una temperatura un poquito. Algo así. Ok. A ver, presten atención, lo voy a volver a repetir. Es que ahí está la clave de lo que para resolver esto está la clave. Y como es en el simulador, es rápido. Pero si fueran balanzas de materia y energía manuales, ahí sí ya no. Ahí hay que tener un poquito más de cálculo. Nuestra presión, la presión del vapor debe de ser lo suficientemente alta para que la temperatura cumpla los requerimientos de delta T mínima que estamos sacando. Es decir, debo de expandir en mi primera sección de turbina a tal presión que la temperatura de descarga de esa corriente, en esa presión, sea arriba de los 25, los 225 hacia arriba. Obvio, nunca voy a, quizás en un proceso real, nunca se va a, ¿cómo se dice?, a llegar a la delta T mínima. Es un concepto, es lo mínimo que puedo yo tener, pero tampoco lo voy a hacer muy grande. Entonces, eso es lo que significa. Yo voy tentativamente en el simulador a colocar en mi corriente de salida a cuánto debe de expandir para que la temperatura de esa corriente al expandirse sea al menos 225 grados Celsius. Eso es lo que significa. Pero, como les digo, eso lo hacemos muy fácilmente en cálculos. Aquí en el simulador debemos de tener un poco más de holgura. Entonces, recuerden que la turbina es un equipo de flecha que maneja presiones, por lo que el grado de libertad que vamos a manejar ahí es presiones. Por eso es muy importante lo que les estaba recalcando. Si entra a 80 bares, que son 8000 kilopascales, debo de colocar aquí una presión tal que cuando yo le dé el grado de libertad de presión y se me calcule la turbina, la presión de salida, perdón, la temperatura sea 225 o más. Tampoco lo voy a poner a 400. Sí puedo hacerlo, pero no es la idea. Ok, entonces, a ver, vamos a darle la mitad, 40 bares. A ver qué pasa. Vean, en 40 bares la temperatura de salida es de 316. Está muy caliente todavía. Voy a sobrecalentar más de lo que necesito. Así que bajo la presión, 30 bares. 286. Sigue siendo muy alta. La delta T mínima sigue siendo muy alta. Entonces, bajo 25. 268, bajo a 20. 247. Ya está algo más aceptable. Vamos a bajar un poquito más. 18. 237. Vamos a dejarla ahí.
221, aquí ya no. 16, pero estamos muy holgados a 227. Vamos a dejar entonces a 17. Ahí está. ¿Okay? Ya que 16, o sea, sí podemos hacerlo en 16, pero estamos muy al límite de la altura mínima. Estamos nada más a 2.2 grados de la altura mínima. En el simulador tenemos la ventaja de que podemos cambiarlo, ¿no? Y expandimos a 17 bares para tener 232 de temperatura al menos. Para el intercambio de energético. Bien, esa es la parte inicial difícil, comprender a cuánto vamos a expandir. Ya tenemos la parte que sale, pero una de esa parte, toda esa corriente de materia, de esos 1000 moles que van a estar, una parte es la que saldrá al recalentador. Aquí no lo vemos, pero aquí está. Y otra parte es, la otra parte, que no va toda, es la que se va a la segunda sección de turbina. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Un divisor de flujo. Pero ahí es donde está el meollo o lo que nos pregunta, una de las cosas que nos pregunta el problema. ¿Qué tanto flujo másico va a la segunda sección de turbina y qué tanto flujo másico va al calentador? Entonces, nosotros podemos agregarle al divisor del flujo una razón de proporción. Sin embargo, es una base de cálculo, porque el problema creo que nos da una potencia más adelante. Y al darnos una potencia, ¿qué implica que nuestra planta térmica o nuestro proceso ya tenga un flujo másico, pero ya tenga una potencia establecida? Que ya tiene un flujo másico establecido, porque como vimos ayer en una ecuación, bueno, no sé si creo que no la vimos ustedes, no la vimos ustedes. Recuerden que la potencia o el trabajo de flujo tiene implícitamente el trabajo de flecha y el flujo máximo, con la eficiencia, claro, pero en este caso, al darnos una potencia, significa que ya tenemos un flujo máximo establecido, por lo que haremos es tentativo o una base de cálculo. Y luego haremos que HYSYS nos calcule esa proporción de flujo. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a insertar un divisor de flujo. Aquí en su paletita de equipos, la T es la que vamos a utilizar, parece como un rectángulo con flechitas. Es un divisor de flujo. La T. ¿Okay? Insertamos aquí, tendrá forma como de un trapecio, una flecha, no sé qué forma tenga. Vamos a conectar aquí. Entra la corriente 2 y ¿cuáles serán las salidas? La corriente 3, la corriente 4. Está en amarillo porque no le hemos dado la proporción de flujo que va hacia un lado y hacia otro. Abrimos la T, damos doble clic en la T y le vamos a dar tentativamente parámetros T, divisor de flujo, T dice T, T divisor de flujo, T, letra T en inglés, ¿okay? Ya, entramos a la T, al divisor de flujo, dando doble clic. Nos vamos a ir a la parte de parámetros. Y en la parte de parámetros nos dice el ratio o los ratios de flujo, la proporción de flujo. ¿Cuánto flujo es? Recuerden que el ratio es proporción, vale 0 a 1, un decimal o una fracción. Vamos a darle inicialmente 0.5. Nos calcula automáticamente, tenemos dos salidas. Ya le estamos dando a 1.5, la otra por default le detecta 0.5. ¿Okay? Y corre nuestro equipo. Ahí está nuestro divisor. Bien. Vamos con nuestra segunda turbina.
y va a entrar la corriente 3. Abrimos la segunda turbina, entra la corriente 3 y como la 4 ya es la definición del flujo, a esta le pondremos corriente 5. Su trabajo será WS de turbina 2. Turbina 2. Y esta información sí la tenemos, sabemos hasta cuánto expande nuestra segunda sección de turbina, ya que aquí son las mismas condiciones del ciclo Rankine, que nos expandía a 15 kilopascales, por lo que esta turbina es fácil de definirla. En la salida, su grado de libertad, recuerden, 15 kilopascales. 15 kilopascales. ¿Listo? ¿Está? ¿O no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok. Después sigue el condensador. Pasa la bomba. Pasa aquí donde empieza lo interesante otra vez, al calentador, al intercambiador de calor. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí una corriente, la corriente de vapor que viene de las secciones de turbina, regresa al condensador, lo que significa que al condensador van a entrar una mezcla de dos corrientes, la de la segunda sección de turbina y la de ¿cómo se llama? La de la segunda sección. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar un mezclador. ¿Okay? Lo voy a girar. Bueno, puedo ir acomodando ya mi diagrama, ¿no? Le doy transformar, girar al eje Y. Agrego mi mezclador, la corriente 5 de entradas, la corriente 5. ¿Okay? Y de salida le doy la corriente 6. Corre porque como tiene una entrada y una salida, eso. Pero vamos a ponerle aquí una nueva corriente, que será la 7. ¿Okay? Viene nuestra bomba, no, un condensador, perdón. Un cooler, doble clic. La entrada es la corriente 6. La salida será la corriente 8, porque la 7 ya la tenemos acá. Debe de tener su corriente de energía. Q de cooler o de condensador. ¿Ok? Le damos girar en forma al espejo del eje Y. Acomodamos para que no les dé toque. Y aquí recordemos el grado de libertad del condensador que nos pide, una caída de presión que dejaremos en 0. Estamos utilizando los parámetros del ciclo anterior, así como también qué tanto debe de, a qué temperatura, o mejor dicho, en qué condición térmica debe de salir nuestro condensado, pues totalmente líquido, no líquido saturado. Significa que nuestra fracción vapor va a ser 0. Obvio que nuestro equipo no ha corrido nada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una corriente sin definir. Por eso toda esta parte está sin definir. Hay que guardar, aquí ahora sí es importante guardar porque podemos arrepentirnos de no haber guardado. Les aconsejo que guarden inmediatamente desde que inicie la simulación. Lo vamos a llamar ciclo regenerativo. Luego sigue nuestra bomba.
giramos la bomba igual que Y. La entrada es la corriente 8, la salida será la corriente 9, su trabajo de flecha, la WS de bomba. Solo tenemos una bomba, así que... Y suponiendo que la bomba eleva los 8000 kilopascales y que no vamos a tener caída de presión tampoco en el intercambiador de calor, aquí el grado de libertad entonces es la presión, que serían los 80 bares. Okay. Viene el intercambiador de calor. Aquí después de la bomba sigue el regenerador, que será un intercambiador de calor. Ahí es donde intercambiaremos calor con el vapor que viene de la turbina y con el que va para el proceso. Entonces, hacemos esto. Agregamos un intercambiador de calor, no un cooler, un pitcher. El intercambiador de calor es ese que parece como un, no sé qué figura geométrica tenga, pero ahí son los tubos y el espejo y todo. Y dice heat exchanger, intercambiador de calor. Tiene la misma forma que un cooler. Le podemos cambiar la apariencia así. Le damos doble clic, le damos cambiar icono y le damos esto que parece más un intercambiador de calor. Y ya queda como un intercambiador de calor de tubo y coraza. Ahora, aquí es donde, como es un intercambiador de calor, tiene lado tubos y lado coraza. ¿Quién debe ir por lado tubos y quién debe ir por lado coraza? Tenemos vapor de agua y agua tibiecita. ¿Quién va al lado y quién va al otro? Damos doble clic en el intercambiador de calor y vean, en la parte de esta, aquí está el lado tubos, dice inside, lado tubos. De este lado es el lado coraza, shell side. Shell es coraza, side es lado, tube es tubo. ¿Okay? Aquí es la entrada del lado tubos y aquí es la salida del lado tubos. Aquí es la entrada del lado coraza y aquí es la salida del lado coraza. ¿Quién va por tubos? ¿Quién va por coraza? Hay diversos aspectos que hay que considerar para elegir dónde va. Mejor transferencia de calor, si el fluido es muy sucio, si es muy viscoso, si puede provocar corrosiones, incrustaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues es agua. Sí va a generar corrosiones, pero a largo plazo, ¿no? Porque es agua, ¿no? Pero soporta, no haya que soportar un agente acidificante o de alcalino. Entonces es indistinto que tomemos la parte de corrosión y incrustaciones. Nos vamos a ir por el lado de mejor transferencia de calor. ¿Cómo se transfiere mejor la transferencia de calor? Tubos, vapor y coraza, agua o viceversa. Tubos, vapor y coraza, agua. Coraza, vapor, tubos, agua. Yo voy a simular lo que usted me diga. Decídase para que pueda decir qué es vapor. Freddy. Agua por tubos o agua, o perdón, agua por tubos o agua por coraza. La corriente 4 es vapor y la corriente 9 será agua. Entra la 4 o la 9. El lado tubo. La 4 dice. Y del lado de coraza entra la 9.
Aquí saldrán las corrientes respectivas, que serían 10 y 11. 10 y 11. Ahí está. La 10 es la que se regresa, porque es la de la turbina, la del lado tubo. Recuerden que este es el lado tubo y este es el lado coraza. Entonces, la 10 es la que se regresa al condensador y la 11 es la que tendremos que llevar para la caldera. Entonces vamos a girar verticalmente nuestro intercambiador de calor. Quizás no vaya a existir este inconveniente donde se nos cruzan nuestras líneas del proceso, pero solo es algo visual. Ahora, viene lo interesante: definir las temperaturas. Esta corriente debe de salir a 220. ¿Ok? Vamos a decir que esta temperatura de salida será a 220. ¿Lo vas a subir en YouTube? No, no creo que es. La caída de presión en el simulador, perdón, en el intercambiador de calor, nos vamos a la parte de parámetros y le damos delta P de C. Y también el lado tubos. Este es el lado tubos y este es el lado coraza. Le vamos a dar una caída de presión de 0. Aquí ya establecimos a 220. Ya establecimos las caídas de presiones. Todavía está indefinido porque estamos nosotros acá, como se dice, incompleta esta parte, es donde vamos a unir este lazo. Para ello vamos a utilizar la herramienta del recycle, que es la recirculación. Acá dice, el 14 nos pide caída de presión, pero tanto para los tubos como para la coraza. Sí. Para el botón 0. Sí, puse 0 a 2. El recycle y vamos a conectar nuestro recycle. Conectamos, giramos, y ya quedó. Tenemos una advertencia. Vamos a ver qué advertencia es. Posiblemente sea un cruce de temperaturas o algo de factor TP, cruce de pinch o algo así, ¿no? Típicamente ocurre eso en estas simulaciones. Abrimos el intercambiador de calor, ahí está. Sí, el factor FT de corrección es muy bajo. ¿Qué es el factor FT? Ustedes en procesos vieron unas curvas que estaban así, de intercambiadores de calor. Eran así, típicamente vienen del kernel, no nada más del kernel, sino que ahí encontraban ese factor de corrección que es para el número de pasos, de tubos y corazas. Entonces, ¿cómo vamos a corregir ese factor? A ver, no dice cruce de temperaturas, es más crítico cuando tenemos un cruce de temperaturas. ¿Qué es un cruce de temperatura? Lo que les decía de la enigma, que quizás nuestra corriente fría se está calentando más de lo que la caliente está entrando. Por ejemplo, es decir, nuestra caliente entra a los 36 y está calentando a la fría hasta 280. Eso es técnicamente imposible. La corriente caliente se puede calentar a su misma temperatura o más de su temperatura. La corriente fría, recuérdenlo siempre porque lo vamos a tener muy presente en integración de energía, puede enfriar a igual temperatura o menor a eso. Entonces, para eso, arreglar esto, nos vamos a la parte donde dice parámetros y el modelo predeterminado de intercambiador de calor dice que es Exchange Design de Endpoint. Vamos a ver si podemos cambiar al web. Y ¿dónde era? Y en el tipo, aquí ya dice cruce de temperaturas.
cambiamos el diseño, le dimos al Wavelet y ya nos dice cruce de temperatura. Vamos a regresar al anterior, al endpoint, y vamos a intentar en la parte de rating. Y aquí están sobre el tipo de intercambiador en base a la norma tema: coraza, espejo y pasto. Aquí podemos ir cambiando, ¿no? El intercambiador de calor, ahí está. Un AFL ya nos dice que está ok. ¿Listo? Corregimos esa parte. Vamos a checar si nuestras corrientes están especificadas de la manera que necesitamos. A 220. Aquí estaba a 236. No, 232, perdón. Aquí sale a 204. De 232 llegó hasta 230, a 204. Y vean, hay vapor húmedo, porque es fracción de 0.30. ¿Sí? No se condensó todo, hay 30% vapor. Aquí es donde se une esa corriente, ya entra la mezcla y se condensa todo. De nuestro condensador sale a 54 grados, de la bomba a 54.96. La corriente de 54.96 sale a los 220 que necesitamos. Y ahora es donde vamos a unir con nuestra turbina. Perdón, vamos a mandar a la caldera, porque recordemos que estamos en esta parte. Ya salimos de acá, tenemos esta corriente que es la 1 y esta corriente de acá, que es el número 2, la 11. Y nos hace falta nuestra caldera, pero nuestra caldera la estamos tomando como un heater. Y vamos a utilizar también el recycle. Conectamos nuestro recycle de nuestra corriente 11 y para acá. Entonces, como estas corrientes ya están definidas, que tienen 220 Celsius, 1000 kilomoles, los 80 bares son también estas. 80 bares y 1000 kilomoles, lo único que va a cambiar es la temperatura, que es la delta T del grado de libertad que necesita nuestra caldera, nuestro heater. Pero también recuerden que necesita una corriente de energía, por lo que sacamos esa corriente de energía. Conectamos la corriente 12 a la corriente 1 y debería estar ok. Siempre los grados de libertad que nos pide el heater, la delta P y la delta T. Lo que queda es un poquito ordenar el ciclo. Para aquellos que tienen trastorno obsesivo compulsivo, quedó el ciclo, pero hay un pequeño detalle que no es del todo correcto. ¿Cuál es ese detalle? El divisor del flujo. El divisor del flujo, nosotros le dimos la cantidad o la proporción de flujo que debía de repartirse hacia el calentador y hacia la circulación. Por lo que esa es la parte que no está correcta, porque el programa nos está preguntando la cantidad de la flujo más, o sea, nos pide la razón, la velocidad de transferencia, no sé qué masa, no sé qué.
es el flujo masivo. Es decir, nosotros no podemos decir, este flujo masivo es el que quiero. Se debe recalcular mediante las propiedades termodinámicas. Nosotros lo hicimos de esa manera, así poniéndole un valor de hacer el cálculo para poder realizar la simulación. El simulador es el que debe de ajustar ese valor. Y entonces lo que vamos a hacer es un proceso iterativo, más o menos se puede decir iterativo. En realidad es un manipulator. En la versión instalada, en la sección de manipulator se encuentran esas herramientas que nos ayudan a manipular, o mejor dicho, a realizar iteraciones dentro del simulador. Aquí el que vamos a usar es la herramienta de Atus. Esta que parece una A de Arduino. Es el Atus que vamos a utilizar. En el instalado igual se manda a la sección que dice separadores, reactores, dice manipulator, blanco, le dan clic ahí. Y es una llave, me parece, en el instalado. Vamos a checar. La versión instalada es una llavecita. Ahora, el manipulator, el Atus, no siempre es tan benévolo. A veces corre a la primera, a veces no. Entonces, lo que hay que hacer es guardar bien el archivo. Porque si no converge, lo que haremos es no guardar la simulación y que se corrija. Estoy agregando cualquier cosa, nada más para ver la herramienta del manipulador del Atus. La versión instalada se manda aquí en la parte de manipulator y esta llavecita que les aparece, esta llave, el recycle es este. El recycle es ese. Y el manipulator es una llavecita, una llave inglesa. Y ya le aparece el Atus. Para los que tienen la versión instalada. Entonces, vamos a agregar ese Atus. Puede que corra ahorita o que no corra, pero lo vamos a hacer. Coloco mi Atus, guardo mi ejercicio a partir de aquí, porque aquí es donde tengo lo que deseo. Que después tengo que borrar grados de libertad, porque son los que en Kaizen se me debe de recalcular. ¿Cuáles son? La proporción que tengo yo en el divisor de flujo me debe de calcular cuánto flujo debo de mandar en base a esa proporción para que mi temperatura deseada de salida de la corriente del calentador sea de 220. Entonces, como en Excel que tenemos función objetivo, valor de cambiando las variables, lo que hacemos solo en Excel. Pero aquí es un poquito más ortodoxo. No sé cómo podría decirlo. Abrimos nuestro Atus. ¿Dónde están las corrientes que necesitamos introducir o manipular? Es la corriente 11, se encuentra en nuestra variable termodinámica de temperatura. Y en mi divisor de flujo se encuentra mi razón de proporción de flujo. Por lo que abro el Atus. Y me dice, aquí abajo dice la variable objetivo. Aquí le voy a poner el valor, por lo que aquí va a ser la corriente 11. Entonces, ¿dónde está mi variable ajustada? Es la de mi divisor de flujo. Le voy a dar seleccionar variable. Y debo de buscar mi equipo, que es la T100. T100. Y me dice cuáles variables son las que puedo manipular. En este caso es el flow rate, el flujo de rate, ¿no? Ahora, ¿cuál flujo? ¿El 1 o el 2? El 1 me parece que es el que va a la segunda sección. Mira, el 2 es el que va para el cargador de carga. Vamos a usar el 2, el flow rate. Le damos OK.
Y aquí ya se nos conecta el manipulador, el Agios, de la T al Agios. Y aquí ya nos detecta. El objetivo es la T y su variable de manipulación o de ajuste va a ser la tasa de flujo. Luego, variable objetivo. ¿Dónde está mi variable objetivo? En la corriente 11. Selecciono mi variable, corriente 11, y le doy temperatura, porque ese es el valor que necesito yo manipular. Le doy OK y ya se me conecta a la corriente 11. Después acá me dice el valor objetivo. ¿Okay? Pero me voy a ir a la parte de los parámetros. De la misma manera en la versión, esta versión, está la variable, seleccionar la variable, y aquí mismo cuando nos da la variable y luego nos dice, nos abre la ventanita, aquí los parámetros, perdón, está para las iteraciones. Entonces, vamos a dar tiempo. Nos dice qué método va a utilizar, el método de secante o el método de Broglie. Vamos a dejar de secante. Nos dice la tolerancia. La tolerancia significa hasta cuánto se va a detener de hacer iteraciones, tolerar el valor que encuentra. Es decir, si es 0.1 Celsius, tendría que satisface un valor de 219.9 o 220.1, y dicen que está correcto por la tolerancia. Luego nos dice el tamaño de paso, es decir, de cuánto en cuánto va a ir haciendo los cambios, de 0.2, de 0.3, si queremos de 1 grado, de 10 grados, pero pues, entonces, aquí nos dice el máximo, el mínimo, que es opcional, el máximo número de iteraciones, puede ser 10, 100, 1000, 500, 10.000, etc. Vamos a darle 1000. Valor del desierto. Y le vamos a dar Enter y empezar. OK. Dice OK, ¿por qué? Porque están especificados los grados de libertad y son los que debemos de borrar. Hay que guardar. Y a partir de aquí es donde empiezan los problemas de que si corre o no. Voy a enseñar esta. Entonces, aquí es donde yo debo de quitar mi grado de libertad, porque yo lo tengo definido y no debe de estar definido, debe de calcular. Lo borro y aquí es donde va a empezar a fallar. No guardo a partir de aquí. ¿Por qué? Porque si yo guardo los cambios, no corre como está pasando ahorita, yo voy a guardar sobre escribir mi archivo sin convertir. En caso de que mi Agios no me ayude en nada, lo tengo que borrar y yo voy a agregar uno nuevo, pero para eso mejor cierro el archivo sin guardar cambios, lo reabro y se abre exactamente la última vez que lo guardo y estará corriendo. Entonces le voy a meter y le voy cuánto están mis parámetros, 3.5. ¿Ok? Como aquí ya borré esto, tengo que especificar grados de libertad acá, porque hemos quitado un grado de libertad. Ya no me da tiempo de seguir explicando. No voy a guardar, porque ya guardé los cambios. No. Dime, voy a pasar esto. Ya lo vamos a terminar vean, como no lo guardé, no guardé los cambios, ahí tengo mi ciclo convertido de la última vez que lo guardé. Entonces no guardo nada y voy a pasar esto. Puede que se